Mi nombre es Emanuel Robles y vamos a hablar un poco acerca de escritura musical. En escritura musical existen varios signos y términos necesarios de aprender y utilizar dentro de la música. Entre ellos está el pentagrama, las líneas adicionales, que son las que vamos a ver en esta clase. También están las claves musicales, las notas musicales, las figuras de las notas, los silencios musicales, los compases musicales, etc. ¿Sí? Entonces el día de hoy veremos lo que es el pentagrama y las líneas adicionales. El pentagrama es un conjunto de 5 líneas paralelas equidistantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir equidistante? Equidistante quiere decir que cada línea está a una misma distancia. Quiere decir que esta línea está a la misma distancia que esta está a la misma distancia que esta, y así sucesivamente. Eso quiere decir equidistante. Ok, entonces decimos que el pentagrama es un conjunto de 5 líneas paralelas equidistantes. La palabra pentagrama también decimos que deriva de las voces griegas penta, que significa 5, y grama, que significa línea. ¿Sí? Entonces decimos que en nuestro idioma la palabra pentagrama se llama 5 líneas. ¿Sí? Que es lo que estamos claros, lo que estamos viendo. Entonces también vamos a pasar a los espacios del pentagrama. ¿Sí? Los espacios del pentagrama los vamos a contar de abajo hacia arriba. Y de esa misma manera vamos a contar las líneas del pentagrama, de abajo hacia arriba. Entonces, las líneas y los espacios del pentagrama las vamos a iniciar de abajo hacia arriba. Es decir, no vamos a comenzar de acá 1, 2, 3, 4, sino vamos a comenzar 1, 2, 3 y 4. Ahí tenemos enumerados nuestros espacios del pentagrama. Y con las líneas de la misma manera. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay que recordar que las líneas del pentagrama son 5 y los espacios solo son 4. Solo tenemos 4 espacios. Y entonces vamos a contarlos de abajo hacia arriba. Espacios de abajo hacia arriba, líneas de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces decimos que el pentagrama nos va a servir para escribir todos los signos, todos los términos musicales. Es decir, si queremos escribir música, tenemos que utilizar un pentagrama. Si queremos componer una canción, una pieza musical, tenemos que saber utilizar un pentagrama. Entonces, pues nos vamos a saltar un poco en este tema, solo para ayudarles un poco a los demás. Entonces decimos que es para escribir todos los demás signos musicales y todo lo que conlleva la música. Por ejemplo, en el pentagrama escribimos las claves musicales. Aquí tenemos una clave de sol. Escribimos las armaduras musicales. Escribimos los compases, las notas musicales, ¿sí? Los silencios, etc. En el pentagrama va escrito todo lo relacionado a la música. Todo. Ahora, visto este punto, vamos a pasar a las líneas adicionales. ¿Qué son las líneas adicionales? Dice que las líneas adicionales son pequeños fragmentos de línea que se utilizan fuera del pentagrama. Cuando las líneas del pentagrama no nos alcanzan o ya no nos bastan para escribir más música. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que dice que son pequeños fragmentos. ¿Qué es un fragmento? Es un pedazo de algo, ¿verdad? Un pedazo de cualquier cosa. Puede ser un fragmento de algún libro, un fragmento de una canción, un fragmento, en este caso, de una línea. Pues que si se dan cuenta, la línea adicional no es del mismo tamaño que la línea del pentagrama, porque dice que solo son fragmentos, son pedazos de línea. Ok, entonces dice que se escriben fuera del pentagrama. Acá tenemos nuestras 5 líneas del pentagrama, nuestro conjunto. Y si se dan cuenta, tenemos escritas las líneas adicionales fuera del pentagrama. ¿Sí? Lo voy a enumerar para que lo tengamos más claro. Entonces sabemos de que son las líneas del pentagrama 5. Los espacios del pentagrama 4. Y los contamos de arriba, 3 y 4. Los contamos de arriba hacia abajo. Voy a hacer lo mismo con este, para que tengan una vista más clara, una idea más clara. Ok. Vamos a mencionar, vamos a recordar
o vamos a aprender para los que no lo saben, de que la nota Do central, el Do central, la vamos a escribir en una línea adicional inferior. Entonces aquí ya viene el uso de las líneas adicionales, ¿sí? Hay que recordar que la nota Do central la escribimos en una línea adicional inferior. ¿Qué quiere decir inferior? Que se escribe abajo. ¿Qué quiere decir superior? Arriba, ¿verdad? Entonces, dice que la nota Do central la escribimos en la primera línea adicional inferior. Quiere decir esta. Entonces vamos a colocar nuestra primera línea adicional inferior. Y esa nota aquí en el otro lado del mundo va a ser Do. Do. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a colocar el nombre. Y así sucesivamente vamos a seguir escribiendo más notas. Si queremos colocar otra nota debajo de ese Do, seguimos colocando más líneas adicionales. Por ejemplo, si queremos colocar un La, colocamos otra línea adicional que yo ya la había puesto. Colocamos la nota La y esa sería una nota La. ¿Sí? Y esa nota La ya la encontraríamos debajo del Do central, escrita en una segunda línea adicional inferior. Hay que recordar, una segunda línea adicional inferior, no una segunda línea del pentagrama. Y así sucesivamente. Si queremos escribir más notas debajo, aquí podemos escribir un Fa en la tercera línea adicional. Y hay que recordar y poner mucha atención en que en los espacios de las líneas adicionales inferiores también podemos escribir notas musicales. Porque en medio de este Do y de este La encontramos una nota Si. ¿Sí? Vamos a poner aquí fuera. Quiere decir de que de la misma manera que el pentagrama, las líneas adicionales se utilizan igual, se utilizan líneas y espacios para escribir. ¿Estamos claros con esto? Entonces pasamos a las líneas adicionales superiores. Las líneas adicionales superiores de la misma manera que esta. Se utilizan cuando ya no nos alcanza, ya no nos bastan las 5 líneas del pentagrama. Es decir, que si venimos con un Sol acá, pero queremos colocar nuestra melodía o nuestra pieza necesita una nota más alta que ese Sol, y ya no sabemos cómo escribirla, por ejemplo, un Si, y ya no sabemos qué más hacer, colocamos la primera línea adicional superior, y sobre esa línea adicional superior vamos a colocar un Si. ¿Sí? Ahí está la nota Si. Y si queremos seguir colocando de la misma manera que esta, más notas, más agudas, más altas, que necesitamos más y más, podemos ir escribiendo más líneas adicionales y más. Por ejemplo, aquí puse otras líneas, una segunda línea adicional. Sobre la segunda línea adicional podemos colocar una nota y esa sería nuestra nota Re. Si se dan cuenta, en las líneas adicionales estoy utilizando los espacios, porque en las líneas adicionales inferiores utilizar las líneas. Solo es para que vean que podemos utilizar espacios y líneas de la misma manera. ¿Estamos ahí entonces? Ahora vamos a ver cómo se cuentan los espacios y las líneas de las líneas adicionales superiores y las líneas adicionales inferiores. ¿Cómo vamos a contar las líneas adicionales inferiores? Las vamos a iniciar a contar de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces aquí hay que ponerle mucho ojo, que no las vamos a contar de la misma manera que nos damos el pentagrama. Porque se recuerdan que el pentagrama lo contamos de abajo hacia arriba, las líneas. Pero las líneas adicionales inferiores las contamos de arriba hacia abajo. ¿Sí? No de abajo hacia arriba. Ahora pasamos con las líneas adicionales superiores, que las vamos a contar de abajo hacia arriba. Estas sí se van a contar de la misma manera que el pentagrama. De abajo hacia arriba. ¿Sí? Estando claro con eso, vamos a hacer una conclusión entonces. Tenemos la conclusión de ¿qué es el pentagrama? Un conjunto de 5 líneas paralelas, ¿sí? Equidistantes. ¿Cómo se cuentan las líneas? ¿Cómo se cuentan los espacios y las líneas del pentagrama? De abajo hacia arriba. ¿Estamos claros con eso? ¿Qué significa la palabra pentagrama? 5 líneas. Pasamos a las líneas adicionales. ¿Qué son las líneas adicionales? Son fragmentos de línea que se utilizan fuera del pentagrama, cuando este no nos alcanza o no nos basta. ¿Cómo se cuentan las líneas adicionales inferiores del pentagrama? De arriba hacia abajo. ¿Cómo se cuentan las líneas adicionales superiores del pentagrama? De abajo hacia arriba. ¿Estando claro con eso? Eso ha sido todo en la clase, espero que les haya servido. Muchas gracias.